Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, te exaltamos, Señor. Purifica nuestros corazones y nuestras vidas. Que nuestra alabanza, nuestra adoración a ti no tenga impedimento alguno. Que tú, Señor, puedas mirar, que puedas escucharnos y puedas gozarte, Señor, en nuestra alabanza. Glorificado sea tu nombre en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Así como puesto de pie, los que puedan permanecer en pie, vamos a alabar al Señor. Tierra,
participar acá y compartir su palabra juntamente con todos ustedes, ¿verdad? Amén. Solamente le voy a pedir que me tengan paciencia, ¿ya? Amén. Bien. Vamos a orar para que el Señor sea con su espíritu guiándonos a toda verdad en el texto que traemos de su palabra el día de hoy. Dios de la gloria, bendito tú eres. Gracias, Señor, por tu misericordia y amor, Señor. Permite, Señor, que tu palabra, Señor, trabaje en nuestras vidas, en el área en que tu Espíritu quiere que trabaje, Padre Santo. Cada uno, Padre Santo, tu Espíritu que lo conoce, que lo guíe en la verdad que es necesaria para mejorar su vida cristiana. Más cerca de ti, en obediencia a tu palabra, Señor, y guiado por el Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Los hermanos Jordis, Edward y Gabriel estuvieron hablando acerca en el libro de Judas. Nosotros hoy también vamos a estar hablando en el libro de Judas, en una porción casi al final, no es el final todavía, pero casi al final de ella, en lo que la carta de Judas tiene para decirle a la iglesia Génesis en el día de hoy. Nosotros vamos a estar viendo los versos a partir del 17 hasta el 23. Si usted va conmigo a su Biblia, vamos a verlo para que dice la Biblia: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que les decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. Bueno, hermanos, Judas, como ya los demás habían estado hablando acerca de él, tenía la intención de hablar a la iglesia de manera como nosotros estamos hoy aquí, cambiaditos el domingo, tranquilos, en paz y pensando cumplir con ese voto de fe que espero yo, nos ayude a crecer como cristianos, y que luego tenemos otros planes, tal vez comer con la abuela, tal vez salir en familia, estar totalmente tranquilo. Totalmente tranquilo, hermanos. Sin embargo, eso era lo que él quería decir, de hablar acerca de ese crecimiento espiritual, pero por una razón que estaba sucediendo en algún lugar donde él ya había enseñado antes, escribe esta carta diciendo: no pude escribirles lo que quisiera escribirles, pero por la necesidad que tengo de que ustedes se preparen para todo, de recordarles, voy a hablarles acerca de este tema. El tema era, hermanos, lo que estaba sucediendo en la iglesia, la necesidad de que el cristiano contendiera su conocimiento bíblico con el enemigo que tenía o que tiene siempre todo cristiano. Sin embargo, este enemigo tiene una característica. ¿Cuál es la característica? Que estaba dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia universal, dentro de la congregación de cada uno de ustedes, en donde ustedes sentados a lo mejor no pensarán que alguien se va a parar aquí y va a comenzar a guiarlos espiritualmente hacia algo que va en contra de todo lo que dice la Biblia. Pero él escribió de manera urgente, haciendo un llamado para que el cristiano tuviera que hacer esto. Y dentro de esa carta, él da algunos ejemplos. Dicen:
Es tan así que para recordarles que el juicio que le puede venir a esa gente, habla de algunos ejemplos como los israelitas que salieron de Egipto, que Dios tuvo que mostrarles su pecado y enjuiciarlos. Los ángeles caídos, que nosotros llamamos demonios, también los de Sodoma y Gomorra, fueron ejemplos que están en la Biblia para que el cristiano de hoy en día no solamente no esté sorprendido, sino que esté preparado para contender en cualquier lugar donde él se encuentre, porque donde él se encuentre es probable que tenga alguno de estos enemigos de lo que está hablando aquí. Da otro ejemplo como el de Caín, el de Balaam y de Coré. A lo mejor los otros tres estaban muy fuertes, pero él habla de Caín, de la injusticia de Caín. Él habla de Balaam, del engaño y la codicia de Balaam, y él habla de Coré. Eran gente que estaban llamados a hacer un trabajo de guía, y que se consideraban que iban a hablar de parte de Dios. Sin embargo, se apartaron de las cosas de Dios, pero no solamente ellos se apartaron, sino que promovieron el pecado contra el Señor. Y la de Judas nos está diciendo que ellos tuvieron su juicio de parte de Dios. Sin embargo, yo quiero enfocarnos en la advertencia. Ya sabemos, y él ha hablado, los hermanos han estado hablando de las cosas en común que tenían estas personas, características en común que tenían antes, durante el tiempo de Judas y también el tiempo de nosotros. Su interés era no solamente obtener liderazgo para guiar a la gente a sus intereses personales, no a lo de la Biblia. Y empezaban por causar divisiones, grupismos. Empezaban por tener intereses enfocados en los placeres mundanos. No tenían el espíritu, dice Judas. Blasfeman de lo espiritual sin conocer. Niegan la autoridad de Cristo o de su palabra. Promueven falsas doctrinas sobre la salvación, la gracia y la vida santa. Y buscan siempre ganancias personales, sembrando discordia y muchas otras cosas, hermano. Esta carta sigue siendo vigente para nosotros hoy en día. Si nosotros nos detenemos a pensar y a meditar en el mundo en que vivimos, desde el tiempo de los apóstoles hasta el día de hoy, vamos a descubrir gente que tienen estas características y están dentro de la iglesia. Les tengo mala noticia. Van a estar hasta el día en que Cristo venga. Así que nuestra alternativa no es sentarnos y decir como que nada estuviera pasando. El llamado urgente de Judas es a contender con esa gente. Es hacer conciencia o ser consciente de nuestro papel como cristianos, tanto para nuestra vida como para los que están a nuestro alrededor. Fíjese que después que uno se hace cristiano, tiene el fuego del principiante del cristiano, pero después que va pasando el tiempo como que nos vamos calmando y vamos olvidándonos de eso y queremos vivir una vida de tranquilidad y paz dentro de la vida cristiana. Sí, el cristiano tiene la esperanza de vivir una vida tranquila y en paz, pero no es en este mundo. No es en este mundo. A veces queremos adelantarnos como eso. Judas dice: recuerden lo que los apóstoles enseñaron desde el principio. Y yo solamente voy a recordar algunos de ellos. Por ejemplo, los apóstoles advirtieron acerca de los falsos maestros, de los que se iban a introducir a la iglesia, de los que iban a buscar liderazgo a toda costa, pero con el objetivo de desviar a la gente
de la palabra verdadera para sus propios beneficios o para su señor, que es Satanás. Solamente voy a mencionar algunos. La carta de segunda de Pedro está llena de referencias para este tipo de personas. Específicamente, por mencionar algo, segunda de Pedro 2, del 1 al 3, dice que vendrían falsos profetas, que vendrían falsos maestros, y es casi lo mismo que dice Judas en esta parte del versículo 17, que las mismas características que venían causando divisiones, enfocados en las cosas del mundo. Segunda de Pedro, Judas dice: acuérdense que los apóstoles predicaban y advirtieron acerca de esto. Segunda de Pedro, está llamando ahí el apóstol Pedro, uno de los líderes de la iglesia primitiva. Mencionamos otro, también líder de la iglesia primitiva, Primera de Juan 4, del 1 al 3, habla acerca de los falsos profetas, falsos maestros que no tendrían el Espíritu Santo, pero que tendrían el Espíritu del Anticristo. Se iban a oponer a las enseñanzas básicas acerca de Cristo. No se sorprendan, dice Judas, porque recuerden que los apóstoles ya le venían a ustedes hablando de eso. Otro más, dice el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en su segunda carta, da un detalle inmenso en segunda de Timoteo 3, del 1 al 9, hablando de que en los últimos tiempos vendrían gentes, falsos maestros, amadores de sí mismos. Y da muchísimas características específicas del pensamiento y la conducta de este tipo de personas. 3 apóstoles: Pedro, Juan y Pablo. Yo personalmente creo que Judas estaba pensando en ellos como líder de la iglesia primitiva, como líder de la iglesia universal, que la gente podía recordar fácilmente parte de sus enseñanzas acerca de esta gente disfrazada que vamos a tener en la iglesia. Pero hermano, yo agrego que todos ellos se estaban refiriendo a las enseñanzas que el mismo Cristo les había dado. En Mateo 7, del 15 al 19, Jesús los describe como lobos rapaces dentro de la congregación, que no tendrían ningún tipo de misericordia por la gente en lograr sus objetivos. Todos ellos no solamente hablaban de cómo serían, de dónde estarían, de lo que debíamos hacer, sino también cómo deberíamos reconocer. A mí me gusta el de Cristo en Mateo 7, que dice: por sus frutos, en el versículo 20 dice: por sus frutos ustedes lo van a conocer. Una frase que yo siempre, que he hecho yo para mí, es que la vida cristiana no es posible vivirla sin Cristo. Así que los falsos maestros, si usted se detiene a mirar sus vidas, va a descubrir que sus frutos no son frutos de verdadero cristiano. Jesús lo compara a un árbol aquí y dice: no puede un mal árbol dar buenos frutos. No puede un mal árbol dar buenos frutos. Y al igual que los apóstoles, luego dice que el final de ellos es el fuego eterno, arder en el fuego, porque serán cortados. Ahora, ¿cuál es nuestro problema, hermano, con este tipo de gente que nosotros tenemos dentro de la iglesia? Que la mayoría de veces no nos preparamos para ellos. Que nos quedamos estupefactos, de sorprendidos, al punto que algunos cristianos hasta
comienzan a dudar de su fe. Algunos se extravían y otros dejan la iglesia y otros solamente porque algunos de los líderes que ellos tenían en un pedestal se cayeron y sus frutos demostraron que eran lobos rapaces. Y dicen, oh Dios mío, Judas, y este es uno de los llamados que tenemos hoy, Judas le está diciendo, no se sorprendan, no se queden boquiabiertos, porque estaban en el Antiguo Testamento, estaban dentro del pueblo de Dios cuando salieron de Egipto, estaban en los tiempos de Cristo, y en los últimos tiempos, entre las dos venidas de Cristo, seguirán estando. Es un enemigo latente, convincente y cercano que tenemos nosotros como iglesia, y que tenemos que ver cómo nosotros vamos a contender contra él. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo quiero enfocarme en la respuesta. Yo quiero hablar un poco más acerca de la respuesta que deberíamos dar. Ya 3 hermanos han estado predicando acerca de quiénes son, cómo son, cuál es su objetivo, qué es lo que quieren, para dónde vienen. Estoy dando alguna característica de cómo son ellos. Pero ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Primera de Pedro 3:18 dice, crecer en la gracia y en el conocimiento. Pero vamos a Judas donde dice, pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, edificándonos sobre el firme propósito y fundamento que tenemos nosotros, que es Cristo Jesús. La fe es Cristo y lo que Él hizo para salvarnos. Afirmados en esa roca, hermanos, afirmados en esa roca, es que nosotros debemos edificarnos cada día más. Si utilizamos a los mismos apóstoles que habíamos hablado cuando ellos hablaron acerca de los falsos maestros, las acciones que ellos decían, segunda de Pedro, ¿tienen la Biblia? ¿No tienen la Biblia ahí ustedes? Vamos a buscar entonces la Biblia. 3:18. Dice, antes bien, creo que no lo debemos saber todo, ¿verdad? Crecer en la gracia y en ¿de quién? A Él sea la gloria, porque Él es el que nos trajo la salvación y nos libra a nosotros. Nos da las herramientas para poder vivir y luchar esta lucha que es hasta que Él venga. En Neva, en 1845, un pequeño poblado, pequeñito, de 2 o 3 familias que vivían ahí, fueron avisados de que un enemigo les venía encima y que ya estaba organizado, mejor armado, listo para ir y tomar el pueblo de ellos. Y que ellos eran como 10 a 1 tocados. Y que el propósito de esa gente que venía no solamente era tomar el pueblo, sino quemarlo completamente y desaparecer todo lo que había. La gente del pueblo de Neva dijo, bueno, nosotros no tenemos alternativa. Lo único que nosotros podemos hacer es prepararnos y enfrentarnos. Que son más, que están mejor preparados. Lo que nos resta a nosotros es la desaparición. Imagínense qué preparación se podía tener, porque esa batalla, la que llaman la batalla de Cambronal, fue
antes de la cena de Navidad. En diciembre los dominicanos montamos eso. Todo el mundo está con la versión que 22 de diciembre. Era para tomarlos por sorpresa y debratar todo lo que había. Esa es la característica de los lobos rapaces, dice Jesús. Tomarte por sorpresa y destruirte. Dice Pedro, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, si esa tiene que ser nuestra preparación, mi pregunta es, ¿cómo se está usted preparando para eso? Después de esta serie de predicaciones acerca de los falsos maestros, yo espero que en la iglesia Génesis la gente no ande por la calle sorprendido de que existen falsos maestros, lobos rapaces, cuya intención es dividir, desbaratar y hacer pecar y obtener ganancias deshonestas de la iglesia, hermano. No son los del mundo, es de la iglesia. Su propósito, su enfoque es la iglesia. Corromperla, dividirla, desbaratarla y obtener en ese proceso ganancias personales. Entonces yo espero que ustedes no se sorprendan, pero espero más que se preparen. ¿Cuál es el método de estudio de la Biblia que usted está teniendo? Personal. ¿Qué temas acerca de los fundamentos básicos de la vida cristiana usted está tratando de llevar? O de aprender mejor. O de ver cómo usted lo conoce mejor para poder aplicarlo de manera práctica en su vida. Bueno, la iglesia Génesis, la organización intenta también hacer su parte, porque tiene que tener su parte. Todos los miércoles tiene un día dedicado para estudiar la palabra de Dios con temas específicos. Ahora vi que estaban tratando de cambiar el enfoque, no de la enseñanza, sino de la manera en cómo lo hacen. Creo que teníamos un estudio bíblico general, creo que ahora la estaban por dividir. Pero están en ese proceso, ¿verdad? Tratando de ver si usted se anima y participa. Tratando de ver si usted se anima y participa. Si usted se prepara, como en este llamado que está haciendo Judas, que es urgente hoy en día también. Fíjese una cosa. Los falsos maestros se preparan en una vida de maldad de tal manera que es muy difícil que si usted no está preparado en contra de él, sepa cómo contenderlo. Y usted tiene que estudiar la Biblia para eso. Primera de Juan 1:4 dice: distinguir a los de la fe y los del mundo. Volvemos a Mateo 7:20, que dice: por sus frutos lo conocerán, por sus frutos lo reconoceréis. ¿Cuál? Sus enseñanzas están basadas en tergiversar la Biblia, en decir lo que la Biblia no dice,
o utilizar lo que la Biblia dice fuera de contexto para sus propios beneficios. Pero cuando usted ve la vida de ellos interna, no hay fruto de verdadero cristiano. Es verdad, es verdad. Nosotros no estamos llamados a juzgar, pero por nuestro propio bien estamos llamados a ver los frutos de la gente. Sobre todo y mucho más de aquellos que enseñan dentro de la iglesia. Sí, estamos, que separa, es la palabra del Señor y todo eso, pero tiene que mostrar la capacidad que la palabra de Dios está trabajando en su vida para mejorar, porque aquí nadie es perfecto. Pero ¿qué muestra? ¿Cuáles son los frutos? El fruto del Espíritu que está usted viendo en sus líderes, que ya tienen con el que está luchando para practicarlo en su vida. ¿Cuál es? No venga a sentarse en la iglesia y escuchar a todo el que diga algo. Como decía mi abuela, no, todo el que habla de Cristo yo acepto que entre a mi casa, no importa quién. Así que allá iban los católicos, iban los evangélicos, sobre todo los pentecostales, iban los testigos de Jehová, que yo los conocía allá porque yo vivía con ella, y también andaba yo estudiando con el libro de Mormón, y estaba ensimismado con Moroni, yo viendo Moroni ahí, ese ángel del Señor, y viendo cómo era que vivía José Smith, porque uno Moroni el ángel y entonces José Smith, aquí a ver cómo era que le ejecutaba eso, hermano. Todito entraba porque decía, no, yo vine a hablar de Cristo. Era algo que pero venga, siéntese, un cafecito, menos los mormones, porque el café y los mormones había problemas. Entonces no podemos ser así, no podemos ser así. Porque lo que procuran es destrucción total y repentina del trabajo de Cristo en tu vida. Segunda de Pablo, en segunda de Timoteo 3, 14 y 15 dice, le exhorta a Timoteo, persiste en las enseñanzas que has aprendido. Persiste. Pablo también dice en otra carta que si incluso viene de arriba un ángel con todas sus alas y su esplendor y su aureola ahí diciéndote otra cosa que no es lo que dice la Biblia, no es de Dios. Juan dice, comparen con la Biblia los espíritus. Porque el diablo también es un espíritu. El pastor MacArthur, hablando sobre este mismo pasaje de Judas, dice, los cristianos tienen en Cristo un fundamento firme, edificándose en el suministro de su palabra. ¿Cómo podemos comprender el principio, hermano, para usted poder tener capacidad de comprender que es un llamado para todo cristiano? Es el conocimiento de la palabra. El conocimiento de la palabra. Usted personal, la iglesia con su papel semanal aquí en eso, y también la iglesia tiene otro programa que es el de ser también, para prepararse mejor, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces nosotros vivimos la vida cristiana como solamente por la salvación, pero la salvación que Dios nos ha dado, nosotros tenemos que vivirla en la vida práctica de obediencia de su palabra. Fui salvo y ya puedo hacer, ya yo me arrepentí, puedo hacer aquí y allá, y después está usted, aleluya y gloria a Dios, hasta con los mormones. Hasta con lo que hablan, van diciendo por ahí, utilizando la Biblia para decir otras cosas. Que Jesús no era hombre,
que no fue 100% hombre y no fue 100% Dios. Que si fue 100% Dios no podía ser 100% hombre y viceversa. Que la salvación es por alguna obra que usted haga o deje de hacer. Que si usted quiere santificarse más, debe ser más dadivoso con cierto tipo de ministros. Hermano, esto empieza por el conocimiento de la palabra de Dios. La Génesis le ofrece varios. Una, usted está llamado a estudiar la Biblia personalmente. La Biblia dice que el Espíritu Santo vendría a su vida para enseñarle y guiarle a la verdad bíblica. En la manera que usted pueda entenderlo para practicarlo. Tenemos el culto de domingo que es de adoración, pero aquí también tenemos el tiempo para hablar de la palabra del Señor para eso. No se quede en su casa. No se quede en su casa. Donde, aunque usted tenga la opción de poder ver, escuchar o algo que tenga que ver con el culto, su enfoque no es el mismo. Aquí usted se prepara para venir estas 2 horas, es decir, estas 2 horas son del día del Señor dedicado a glorificar su nombre y recibir su palabra. No se quede. Los miércoles, hermano, su vida también es edificada cuando usted viene a un servicio en el que usted puede hacer las preguntas sobre las dudas que usted tenga sobre el tema del que se esté hablando en ese momento. Es un buen lugar para hacerlo, para aprender y despejar dudas con los líderes de la iglesia que el Señor ha iluminado o ha dedicado un poco de tiempo o tienen el llamado del Señor para poder explicarnos de mejor manera algún texto que nosotros estamos estudiando en la casa. Y cuando usted quiere darle un poco más de profundidad a eso, también la iglesia tiene el programa de ser, en el que usted puede inscribirse para aprender más fundamentos acerca de la fe que tienen el propósito de acercarlo más a Dios y santificarlo más y prepararlo para este llamado de contender con lo que están enseñando cosas que no tienen en la Biblia. Así que medite en esto, hermano, y salga de aquí hoy pensando ¿qué otro elemento usted va a agregar a su vida para usted poder mejorar en su vida cristiana? Y no ser llevado por cualquier viento de doctrina de algo que dijo alguien por ahí. Y también preparado para que si en algún momento alguien se para aquí, usted con su Biblia puede hacer lo que sea no debería. Comparar si lo que le están diciendo lo que dice la Biblia. Usted debe alimentarse y la iglesia también está llamada a ayudar en ese alimento que lo mantenga a usted más cerca de Dios y de su palabra, en obediencia, preparado para toda buena obra, dice Pedro. Segundo, hermano, sigue diciendo, orando en el Espíritu Santo. Aquí me gustaría ver otro texto que está en Efesios 6:18 acerca de la oración en el Espíritu. Orando en todo, ¿qué? Tiempo. Con toda
y súplica. ¿En qué? Velando con toda perseverancia y súplica por la iglesia, por las cosas de la iglesia. Toda oración, variedad de oración, hermano. Todo el tiempo es la frecuencia para la oración. Es la voluntad de Dios, hermano. Volvemos otra vez a la Biblia. Porque para orar en la voluntad de Dios, usted tiene que conocer su voluntad. Y su voluntad no está en lo que habla la gente, en lo que dice el radio o la televisión. Está en su palabra. La que no pasará. La que se cumplirá siempre. El ejemplo que nosotros tenemos que tomar de vida no es el ministro tal, no es el predicador tal, no es el hermano, es la Biblia, hermano. La Biblia. Velando, enfocado en la parte práctica de la oración, hermano. Velando en la oración siempre. Y de manera persistente en las cosas que son correctas. Hoy en día, hermano, nosotros tenemos muchísimos ataques sociales para poder mantenernos creciendo en la santidad con la que la Biblia nos llama a vivir, porque hay demasiadas cosas que a la vista del mundo hasta nos parecen más atractivas. Cuando Judas habla acerca de lo sensuales como característica, está hablando de gente que está enfocada en los placeres del mundo y que encuentran atractivo aún los cristianos que están en la iglesia, hermano. No es verdad que por simplemente usted ser cristiano y venir los domingos, usted va a poder aguantar todos los embates del mundo sin que usted practique los instrumentos de la gracia del Señor, como el conocimiento de su palabra y la oración constante y persistente. Nos olvidamos los cristianos en que nosotros vivimos una guerra, en que tenemos que estar preparados todo el tiempo. Sí, Cristo ganó la guerra final, pero nosotros estamos en el proceso hasta que Él venga, purificándonos, creciendo, compartiendo más de los sufrimientos de Cristo en la cruz. Y cómo esa cruz cada día nos va quitando esa actitud que está lejos de Él y nos va acercando a Él, haciéndonos más santos cada vez. Entonces, nosotros nos olvidamos que es una guerra, hermano. A nadie le gusta estar peleando todo el tiempo. Y queremos tratar de vivir una vida media larga. Pero déjeme decirle algo. Su profesión, su familia, su lugar donde usted vive, todo está dirigido por Dios para que en ese lugar su propósito principal sea representarlo a Él, glorificando su nombre. Su profesión no es lo más importante. Y no crea que trabajar en la obra del Señor es simplemente pararse aquí o estar enfocado en las actividades que son de la iglesia. Todo el mundo no está llamado ahí, pero sí usted está llamado que donde usted trabaja con la profesión que tiene, representar a Cristo, su cruz y glorificar su nombre. Con lo que usted hace en el lugar donde Dios lo ha puesto. Pero ese es el propósito principal, no es el trabajo, no es el lugar donde usted vive o el carro que usted conduce, no, es representar a Cristo en esta guerra que es desde afuera con Satanás y desde adentro con los falsos maestros, luego rapaces.
orando todo el tiempo, de todas maneras. Para nosotros, ¿en qué nos ayuda la oración? En estar cerca del Señor, enfocado siempre. Nos ayuda en tomar fuerzas del Señor al saber que aquel que ya nos dijo que seremos glorificados juntamente con Él, lo tenemos cercano cuando oramos y tenemos su consejo cuando leemos la Biblia, para tomar fuerzas y seguir en esta lucha, hermano. Sigue diciendo Judas, verso 21: conservaos en el amor de Dios, esperando de la misericordia de vuestro Señor Jesucristo para vida eterna, no dejándonos convencer por el mundo sus placeres y preparados para poder contender contra los falsos maestros. Decía que el mundo trata de enfocarnos en las cosas que él entiende de una manera tan voraz que no nos da tiempo de detenernos y poder pensar en algún tipo de lección. El trabajo, los gastos, la familia, la universidad, el estudio de los hijos, aquello, aquí y allá. Hermano, hasta sacar el tiempo para el Señor y no todo nos da trabajo. Envueltos en esa ruleta que es el mundo y que no se detiene nunca, y que nosotros tenemos que vivir ahí porque así lo quiso el Señor, que lo representáramos ahí. Eso no es fácil, pero tenemos que conservarnos en Cristo, firmes en la obediencia, viviendo en amor la salvación que esperamos que se complete, que suma completamente. Firmes en el Señor, enfocados en su palabra, viviendo en obediencia a Él. No murmuraciones como Coré. Además de eso, tenemos este llamado, verso 22. Tener amor misericordioso por los que, habiendo escuchado las palabras de los falsos maestros, lobos rapaces, dentro de la iglesia, duda, están entre dos aguas, entre la Biblia y lo que dice el falso maestro. Pero que me lo explica de una manera que parece que es verdad, tiene su razón, tiene su punto. Estamos llamados, hermano, a convencerlo con la Biblia. Dice ahora, convénzalo a los que dudan de la salvación que es en Cristo Jesús, de manera correcta. Usted y yo sabemos que hay gente que llegan a la religiosidad, no al cristianismo, de la vida cristiana, sino a la religiosidad a través de alguien que se hizo viral porque parece que está hablando de la Biblia, pero en realidad es un lobo rapaz. Y él cree que realmente él está obedeciendo a Dios, habiendo sido enseñado por eso. Pero cuando va a su Biblia, descubre como que algo y lo pone en duda. Estamos llamados nosotros a convencerlos, dice Judas, para el evangelio que es correcto, para el evangelio real, el único, porque nosotros hablamos del falso y el verdadero, pero es uno solo, lo demás no es evangelio. Convénzalo, hermano. Los que aún
aún no han sido convencidos completamente por el error de los falsos maestros que se han infiltrado en el teléfono, en la computadora, en la radio y hasta en algunas iglesias, hermano, convénzalo, no lo deje así. Tenga amor misericordioso por eso, por ellos. A otros dice salvar, contender con amor piadoso a los que se han arrepentido al error y no a Cristo, habiendo sido engañados. Porque hay otros que se han hecho hasta fanáticos, hermano, del error. A eso hay que predicarle desde cero. Pero ¿sabe una cosa? Hay que estar preparado para predicar a esa gente, porque ellos entienden que conocen de la Biblia. Porque además de eso, los falsos maestros lo han preparado en algunos puntos que la mayoría que algunos cristianos no están totalmente firmes. Y entonces los arreglan a usted una pela a ellos, de calzón quitado. Porque, hermano, la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios. Yo sé que a veces no me gusta mucho leer, yo sé que es más fácil escuchar por la radio, por las redes, o nada más venir al culto de los domingos, pero estamos llamados con conciencia y con intención a prepararnos para nuestro crecimiento espiritual y para poder ayudar a los que están en el error. Con la Biblia, hermano. Contender con amor piadoso a los que se han arrepentido del error y no a Cristo, habiendo sido engañados por los lobos rapaces. Y por último, a los falsos maestros, tener misericordia, tener misericordia, mirarlos con misericordia, entregándoselo al Señor, para que el Señor en su misericordia los trabaje en ellos. No empatice, hermano, que cuando viene a ver, dice Pablo, mire que el que crea que esté firme, que no. Usted que a lo mejor lee un versículo de la Biblia, jamás. Usted que a lo mejor no le interesa estudiar las horas de la Biblia. Usted que a lo mejor no viene con la intención de aprender realmente todos los principios básicos de la Biblia. Usted viene y empatiza con ellos, hermano, usted termina fanático. Miren qué dice Judas aquí. Miren qué dice Judas. Aborreciendo aún la ropa contaminada por ellos, alejándose aún de lo que ellos muestran que es un error, aborreciendo todo lo que está contaminado por ellos. ¿Usted sabe cómo es aborrecer, hermano? Lo que usted aborrece, usted lo detesta y apesta al lado suyo. Usted se trata de alejarle. Usted sabe que está ahí porque le dio el olor. Usted sabe lo que es, pero usted se aleja de eso. Dice, aborreciendo aún la ropa contaminada con ellos. Esa figura él la utiliza para que no empatice en ninguna de las áreas con un falso maestro, hermano. Dios ha preparado gente para poder hablar con él. Y si usted estudia la Biblia, probablemente cuando viene a ver, Dios le está haciendo ese llamado a usted también. Pero usted tiene que estudiar la Biblia para que su llamado crezca y se exprese de mejor manera a través de la Biblia. Entonces, en conclusión, falsos maestros y profetas siempre hemos tenido
y siempre lo tendremos en la Iglesia Universal hasta que Cristo venga. La Biblia lo advirtió y lo advierte con su respectivo juicio. No es para que ustedes se sorprendan, porque la Biblia lo advirtió y lo advierte con su respectivo juicio. Debemos estudiar la Biblia para conocer a los falsos maestros, que Jesús dijo que la manera más fácil de conocerlos son sus frutos, y comparar sus enseñanzas para no caer dentro de sus garras. Debemos estudiar la Biblia para conocer sus frutos y comparar sus enseñanzas para no caer en sus garras. ¿Por qué? Existieron, existen y existirán dentro de lo que nosotros llamamos la obra cristiana. La obra cristiana. A veces nosotros nos ponemos en el teléfono a verlo porque se hicieron mirar, a ver qué es lo que dicen. Pero si usted tiene una semana que no ha leído la Biblia y usted se pone a verlo a ellos, cuando viene a ver, usted tiene una semana que no lee la Biblia y nada más está orando por la comida. ¿Cómo usted va a contender con algo así? El llamado, hermanos, es a permanecer firme en nuestra santísima fe, la obra de Cristo. El llamado, hermano, es a vivir con conciencia la vida cristiana y con intención salvadora de nuestro mundo cercano. Ser cristiano, hermano, no es venir a la iglesia y orar por la comida, hermano. Ser cristiano también es fajarse en esta lucha que supone el ser cristiano. Y ese es el llamado urgente de Judas. Y usted tiene que prepararse para eso. Mientras usted mejor preparado está, puede ayudarse usted mismo y ayudar a los demás a su alrededor, con la intención salvadora de su mundo cercano, de su convicción cercana. El llamado, hermano, es a contender en amor por el Evangelio de Cristo. Donde usted está, donde Dios lo ha puesto, haciendo lo que Dios le ha puesto a hacer, el llamado es a contender por el Evangelio de Cristo contra aquellos que son falsos, convenciendo, hermano, a los que aún no tienen a Cristo en su vida. Ese es el llamado urgente de Judas para la iglesia de Génesis. Vamos a orar. Padre de la gloria, Dios bendito, gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Señor, rogamos que tu Espíritu nos guíe, Señor, nos enseñe, nos muestre, Señor, las prácticas diarias que nos van a ayudar a estar mentalmente más cerca de ti, oh Padre de la Gloria. Nos van a ayudar a recordar las acciones de Cristo para salvarnos y cómo nosotros debemos, Señor, promover esas acciones para la salvación de otros. Que tu Espíritu, Señor, nos prepare para que cuando llegue el momento de contender, estemos lo suficientemente preparados, firmes en la roca que es Cristo, para que tu amor se refleje hacia aquellos que no te conocen realmente. Gracias te damos, Padre amado,
En tus manos ponemos la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.